Ya está. Ok. Hola Raquel, ¿cómo estás? Qué gusto verte en esta mañana fría en la Ciudad de México. No sé, ahí en San Luis cómo está el clima, pero aquí hace muchísimo frío. Pero bueno, ¿Qué a mí me crees? encanta el frío. Gracias por Ah, qué bueno. acompañarme. En San Luis Potosí hace calorcito. Hola, hermanita hermosa, qué gusto saludarte. Y un saludo precioso y cariñoso para todas las que nos puedan escuchar o ya grabado el programa. Les mandamos un abrazo sin COVID, muchas bendiciones y que escuchen un ratito este programa que pues esperemos sea de bendición para ustedes. Así es, esperamos mucho. Qué gusto verte. Y veo, bueno, siempre tú muy guapa, echando tiros, pero hoy te veo muy de blanco con morado. Es un día especial. ¿Cuál es la ocasión? Bueno, en primer lugar, que es lunes, hay que bañarse. Siempre. Iniciar la semana. No, lo que pasa es que hoy, 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz. Y en el año 2014 me confirieron el honor en el Congreso del Estado de San Luis Potosí de ser embajadora de la paz, porque fomentamos la cultura de la paz y pues es muy interesante porque si todos nos respetáramos, si tuviéramos diálogos, si tuviéramos tolerancia, si tuviéramos la actitud de colaboración, no habría tantos problemas ni porque, bueno, la definición de paz es ausencia de guerra, pero pues nosotras como hijas de Dios sabemos que hay dos paz, vamos a decir, dos tipos de paz, la paz interior y la paz exterior. Entonces, por eso ando vestida de estos colores, porque la organización nacional es blanco, morado y negro. Ok, ok, qué bueno. Pues te ves muy bien, Gracias, te ves hermanita. muy bien. Igualmente, tú haces juego con tu paisaje qué Ay, pues bárbara, es que otoñal. es otoño, yo amo el otoño y trato de ver lo más que pueda de otoño. Hace algo en mi ser, me da vida, no sé, los Ay, colores. los Sí, colores que hay de las plantas y árboles en Estados Unidos, Canadá, en muchos países, ¿verdad? Es hermoso. sí. En México, bueno, aquí en San Luis Potosí sí hay algo de otoño, no tan marcado como en el norte, pero sí hay, sí cambian de hoja muy bonito a rojo, amarillo también. Qué bueno, qué Sí. bueno. ¿Cómo te Pues has portado? felicidades. Yo sé que varias veces has recibido ese honor, ¿no? De ser embajadora de la paz. Te han Eh, mm, nombrado, te han lo que nominado pasa varias veces. Sí, lo que pasa es que se ha ratificado porque pueden nombrar una embajadora de la paz o embajador de la paz que en el transcurso del tiempo ya no fomente la paz y anda de pleitero, ¿verdad? Ah, Entonces no, tú, por se favor, mantén la paz. ratifican los nombramientos de acuerdo a cómo va desarrollándose uno en el ámbito, ¿no? Ok. Porque la teoría es que en el ámbito donde cada quien se desenvuelva, ser portadores de la paz. Y la verdad, pues nosotros aquí en México, pues hemos visto que en esta contingencia ha habido muchos problemas, ha habido aumento de violencia intrafamiliar. Entonces es precisamente por no tener la cultura de la paz, porque ¿cómo es posible que un esposo agreda a su esposa, una esposa agreda a su esposo o agredan a los hijos, pero en forma verbal y física, ¿no? Sí. Entonces, eso es un problema que tenemos ahorita y se ha intensificado mucho, no sé, la Ciudad de México. No, sí, dicen que los refugios para mujeres ya no hay lugar por la situación tan extrema, ¿no? Es muy Qué triste barbaridad. eso, es muy triste. A mí uno de los nombres que me encantan de Jesús es Príncipe de Paz. Así es. Que Él tenga ese nombre y de verdad cambia la vida cuando uno lo conoce, porque pues Él es el Príncipe de Paz, ¿no? Y eso pues me lleva a pensar en nuestro hogar. Cuando éramos niñas, obvio éramos cuatro hijos con caracteres muy diferentes, intereses diferentes, edades diferentes, unos más violentos que otros, unos más peleoneros que otros. Yo no Eh, era peleonera, ¿eh? Quiero que yo sé que sepa. tú no, yo confieso que yo sí con Juan, pero
recuerdo mucho que, por ejemplo, si había un pleito, mi papá nos castigaba a ambos, porque decía que tenía que haber dos para que hubiera pleito. Y Sí, muchas veces recuerdo que pues nos pegaban a los dos, el uno por iniciar y el otro por seguirle. O sea, sí había esa idea de que la paz depende de ambos lados, ¿no? Del que empieza el pleito más el que reacciona al pleito y que si uno se controla, pues no hay eso, ¿no? Y yo lo vi también mucho, pues papi viajaba mucho y eso era un poco difícil, hablando de parejas, que dices, ¿no? Durante este tiempo de pandemia, de sí. cómo mi mamá nuestra mamá, tenía que mantener la paz entre nosotros y también con él, ¿no? Porque él se iba a veces 2, 3 meses y pues ya estábamos habituados a una forma de vida y luego de repente pues todo cambiaba cuando él regresaba y obviamente todos emocionadísimos de que él estaba en casa y que era muy padre. eh, pero sí, ella hizo un esfuerzo siempre por mantener la paz. Yo creo que en eso nuestra madre fue muy ejemplar y sobre todo ella le brindó honra a nuestro Padre para darle lugar, ¿no? La Biblia dice en Efesios 5 que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Entonces hay un orden en la familia, ¿no? Es Dios primero, luego el líder, que es el varón, la mujer y luego los hijos. Pero fíjate que ella, pues la verdad nos obligaba a decir, no, ya no me piden permiso a mí, ahora todo es a su Sí. papá. Ahora vayan Entonces, con su papá. sí, Y entonces cambiaba, estábamos acostumbrados a que pues los 3 meses que él no estuvo, pues los permisos eran con la mamá, ¿no? Y entonces ya era cuando, cambiarle esta feta y recuerdo que de repente, pues no era tan fácil, ¿no? Yo, pues ahora como una mujer casada, pues admiramos más a nuestra madre porque como mujeres casadas entendemos que es difícil con niños pequeños que el papá no esté y estar estimulando la honra, ¿no? Al papá y no era fácil. Y recuerdo que pues a algunos a lo mejor nos tocó un poquito de rebeldía de repente, pero nuestra madre fue una mujer sabia porque nos dijo claramente, cualquier cosa es con él. Yo creo que ella descansaba un poco, ¿no? También, porque pues imagínate la presión y la responsabilidad de atender a 4 hijos que pues eran hijos normales, hijos de misioneros, pero hijos normales, ¿no? A veces dicen por ahí hijos de pastores lo peor, ¿no? Y no, no necesariamente, pero sí el orden. Y aquí en México, hermana, tenemos un problema que lo he visto en las familias cristianas, que no seguimos el orden. Hay mucho matriarcado. La mujer quiere dominar en todo en la casa y quiere dominar al varón y ha sido difícil. claro, pero no es el orden que Dios ha puesto. Y algo que yo creo que lo exacerba es que hay la idea, y es errónea, ¿no? De que, no, pues es que yo soy la que gana más, entonces yo mando, ¿no? Que en muchos casos, cada vez más, muchas mujeres pues han tenido éxito en su trabajo, o son más Sí, luchonas, o los que, entonces entra más dinero por parte de ellas y creen que eso es motivo para, pues yo mando porque traigo el dinero, o viceversa, el varón hay que darle honra y él es el jefe, no porque traiga el dinero, que sí debe de proveer, claro, pero porque es el orden que Dios ha puesto, ¿no? Y en ese sí. orden sí está, o sea, no estoy diciendo que no deben proveer, sí deben de proveer y la mujer cooperar, pues la cosa está difícil, pero sí se cae mucho en ese error, ¿no? De que el que trae el dinero manda y, Así es. y muchas, Pero realmente no va por ahí. Bueno, a mí me gustaría comentar que nuestra mamá realmente hizo una labor tremenda porque el matrimonio debe ser complementación, no competencia. Entonces, ellos ambos eran líderes, gente, personas inteligentes, con sabiduría de Dios, pero yo creo que de repente el golpeteo debe haber sido un poco difícil, pero el y de orden de Dios es claro. personalidad fuerte, los dos. Sí, sí, porque ambos eran personas visionarias, creían en lo que hacían, estaban convencidos
de su lugar, de su posicionamiento en lo que Dios les había entregado en talentos y dones. Nuestro padre era el predicador, el evangelista, el que hacía proyectos. Ella era la periodista, bueno, aparte de misioneros ambos, pero ella era una mujer periodista, una mujer líder, una mujer que pues introdujo muchas cosas en México, ¿no? En cuanto al periodismo cristiano, escritora, digo, realmente una mujer muy admirable, pero respetó el orden que Dios da, ¿no? Y nosotros somos testigos de eso. Nunca yo recuerdo ni una sola vez que ella le haya faltado el respeto delante de nosotros o decir, pues ya ven, su papá nunca está o su papá viaja Y tanto no, predicando el jamás. evangelio. No, ella logró que nosotros supiéramos que nuestro padre, pues era nuestro padre, era el líder y que teníamos que respetarlo, ¿no? Pero el matriarcado realmente es algo antibíblico y aunque la familia se diga cristiana, si la mujer es la que domina, está incorrecta. Ahora, en cuanto al dinero, pues sí, yo traigo más dinero, pues el rol de Dios es que el hombre sea el líder. Entonces, a lo mejor es una etapa transitoria, ¿no? A lo mejor se enfermó la esposa que trabajaba y ahora, o el esposo que trabajaba y ahora ella tiene que echarle más ganas, no sé. Hay tantas situaciones que se dan. ¿Cómo ves, Ali? Sí, pues, pero ese es el punto, que no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el orden que Dios ha dispuesto, ¿no? Y nosotros lo vivimos. Es cierto, yo nunca escuché que mami hablara mal de él o que dijera algo malo o que no, sabíamos que pues, no era perfecto, pero ella nunca lo deshonró, ¿no? Y Sí, eso es, ese es un modelo muy importante. Y eso de la que se complementaban, porque él, y eso a mí me gustaba, ¿no? Él admitía, dice, yo sin ella ni la mitad de lo que puedo hacer, porque ella era la que le ponía carne y hueso y a las ideas visionarias que él tenía, o sea, se complementaban súper bien, ¿no? Él sí, sí, escribía, sí, ella se sí, lo editaba, solo ella podía leer la letra de mi papá, de papi, nadie sí. podrá entender su letra porque Porque la leía con amor, porque la verdad era desastrosa. pues tenía se había roto un dedo de Fracturado, niño sí, y se lo pegó, o sea, se rompió el dedo trabajando. Me acuerdo que nos platicaba, estaba trabajando en las vías del ferrocarril allá en Zacatecas y se dio un machetazo o no sé qué se dio y se le cayó el dedo y él se lo puso. Entonces le quedó chueco y sí, no podía escribir bonito, o sea, no podía, no podía porque estaba chueco el dedo, pero ella sí, le entendía, entonces hasta en eso se complementaban, porque ella sí. aprendió a interpretar esas lenguas muertas que él escribía, porque estaba difícil. Era el colmo de una escritora estar casada con alguien que escribía tremendamente mal, pero no era que escribiera mal, era porque tenía ese problema en su dedo, ¿no? Hacía maravillas, la verdad. También recuerdo hablando de eso, que él, yo creo que él era zurdo y sus Sí, papás no le permitió ser zurdo y lo hicieron ambidiestro. Entonces él tuvo que aprender a escribir con la derecha, pero era contra su naturaleza, porque yo claro, soy zurda, hermana. sí, Entonces, pues ¿de dónde lo saqué? Pues seguramente de él, porque él era un zurdo frustrado y él me decía, es que en mi tiempo no veían bien a los zurdos. Ni aún yo como doctor estudiando medicina veían bien a los zurdos porque pensaban que eran homosexuales, pensaban que no funcionaban igual, o sea, realmente había una presión y un bullying horrible, ¿no? Pero bueno, pues sí, nuestra madre, una gran escritora, perfecta en el idioma inglés y en español. Sabía más español que nosotros, creo. sí, pero sí se complementaban, y yo creo que ese es el sueño de todas las parejas, ¿no? El poderse complementar, el saber que tus debilidades son mis fortalezas y mis fortalezas son tus debilidades, y donde ambos somos débiles le echamos ganas, para salir adelante, ¿no? Y confiar Claro, que Dios sí tiene ese orden, ¿no? sí, Eh, y no siempre es fácil. Yo veo a esas mujeres que, pues de verdad, sus esposos tristemente no levantan, por la razón que sea, cada situación es diferente, ¿no? Pero qué difícil
para una mujer seguir honrando a ese varón como Dios quiere, ¿no? Y pues gloria a Dios cuando tiene uno un esposo que sigue al Señor, que sirve a Dios, que es fiel y que es buen líder, pues es más fácil. eh, Siempre me ha admirado que la Biblia dice que las esposas debemos de respetar a nuestros esposos. No nos pide que los amemos, porque el Sí, amor solito no sale, pero el respeto no. sí, pues acuérdate que Eva no respetó el liderazgo de Adán, se comió esa fruta y desde ahí empezó todo el problema. Pero fíjate que viéndote a ti como esposa, creo que pues el ejemplo de nuestra madre arrastró algo en nosotras, porque siempre te he visto muy respetuosa con Said. Yo en general pues no soy perfecta con mi esposo, pero creo que sé que hay un límite y que tengo que respetarlo, ¿verdad? A veces me parezca o no, pues tengo que obedecer. Entonces, pues si no hubiéramos vivido ese ejemplo, pues sería más difícil para nosotras. Creo que seríamos mujeres más rebeldes, porque algo interesante es que la mujer tiende a la rebeldía. Esto es algo muy interesante desde el inicio. La rebeldía de Eva, pues la desobediencia de Eva hace que las mujeres seamos más rebeldes. ¿Qué es más fácil, decir sí o no? Es más fácil decir no. Mueves el cuello rápido, ¿no? Y decir sí te cuesta más trabajo. Entonces, la cultura mexicana ha adoptado el matriarcado o el machismo como algo aceptable, pero es algo que trae disfunción finalmente porque si la mujer no respeta al esposo, los hijos tampoco. Y eso sigue adelante, ¿no? De alguna manera y no debería de ser. Claro, y sabemos que muchas pueden amar a su esposo y no respetarlo. Y eso parece incongruente, pero la Biblia pide ese ¿No? respeto porque el amor va a seguir, el amor va a salir, pero no nos es tan fácil respetar a alguien, Sí, ¿no? Como mujeres, de eso es donde fallamos. O bueno, no donde fallamos, donde nos cuesta más, ¿no? sí. Respetar. Yo no sé si nuestra madre pensó que su vida iba a ser una vida un poco solitaria en el sentido de que su esposo iba a viajar tanto. Y quizás le ayudó mucho tener la terapia de atender a 4 hijos. Pero No sé si la terapia o desterapia, pero o de terapia, porque, pero pues una mujer casada desea tener a su compañero, ¿no? A su esposo y pues ella tuvo que sacrificar muchos años de su vida realmente por amor al pues, ministerio, ¿no? sí, me estoy leyendo de nuevo su libro que se llama Nuestro matrimonio prohibido. Hay que recomendarlo para que lo compren Está las buenísimo. mujeres. Dice unas Súper cosas que son, interesante. sí, Muchos pero testimonios, está padrísimo. claro, y ella menciona ahí que cuando naciste tú, como luego a los 10 días, él se fue, pero por meses. Y luego que cuando nació Cintia, igual. O sea, luego se fue. Y que incluso en una ocasión, Cintia, nuestra hermana, que está ya con el Señor, ya están los tres ahí gozándose juntos, eh, que se rompió el brazo y él no la vio nunca, ni con el yeso, o sea, tuvo el yeso no sé cuántos meses, y él se fue y ella estaba bien y regresó y Cintia estaba bien. Y qué difícil criar a los hijos sola y a la vez ese cambio de autoridad que yo recuerdo que nos decía, bueno, ya viene su papá, acuérdense que él manda, ¿no? Acuérdense que los permisos son con él. De Sí, verdad, hacía un esfuerzo grande porque nos cayera el 20 que las cosas iban a cambiar, no podía seguir igual, aunque hubiéramos pasado X número de semanas o meses bajo otro patrón, estando sí, él era ya la autoridad. Y yo así recuerdo es. ese esfuerzo que ella Sí. hacía, ¿no? Sí, no, realmente muy, muy memorable, pero pues decirles a nuestras amigas de Mujer Prisma que nada hay imposible para Dios, que en toda situación, si seguimos las instrucciones de Dios, nos va a ir súper bien, ¿no? Habrá más éxito y victoria y pues a pesar de todo eso, pues saliste muy bien, Sally. Eres, eres una mujer líder, tú también, eres una mujer visionaria, eres una mujer que le echas todas las ganas, es comprometida con todos tus proyectos, con tus Pues conciertos. gracias a Dios.
No, pero eres realmente, pues todos los hermanos que estamos, te admiramos muchísimo, estamos bien orgullosos de ti. Nos gustaría verte más, también eres como mi papá, es difícil verte a veces, pero porque estás tan ocupada. Acabo No, de pero caer en igual cuenta es que el te punto, ¿no? quise ese papel de mi papá, ¿eh? Porque casi no te puedo ver. No, no, pues es que no, al contrario de ti que viajas mucho, yo casi no viajo. Estoy muy amarrada a mi escritorio. Pero Sí, igual Dios ha usado a cada uno y Dios nos ha ayudado en lo que aprendimos en casa. Yo creo que es importante recalcar, lo que uno aprende en casa lo replica. Y para todas esas mamis que nos están viendo, recuérdate que lo que haces en tu casa, hay muchos que te están viendo y que van a emularlo de manera consciente o inconsciente. O es sea, una estafeta generacional. ajá, que pasamos y a lo mejor no nos estamos dando cuenta de lo importante de lo que hicimos o de lo que hicieron nuestros padres, que hacemos igualito, incluso cosas que nos chocaban, luego nos encontramos haciéndolo igual, ¿no? Cosas Sí. que quizás nos molestaban y terminamos replicando el mismo modelo. Por eso es importante ser intencionales en seguir el modelo de Dios. En Pues este lo que caso pasa de... es que tu casa es tu escuela, ¿no, Sally? Es tu escuela. Por más que te guste o no te guste, tú tiendes a hacer lo mismo, como dices tú, a replicar. Sí, repetimos los patrones que vivimos, ¿no? Y pueden ser patrones negativos o positivos. Entonces yo Claro, creo no podemos cambiar el pasado, pero sí, si yo tuve mal ejemplo, puedo ser muy intencional en cambiar para dar buen ejemplo a mis generaciones, ¿no? así es. Este, y para que haya paz. O sea, Jesús es el príncipe de paz y regresando Sí. al tema de la paz, solo siguiendo los lineamientos de Dios en la palabra de Dios, en la Biblia, es que va a haber paz. Y es muy feo cuando en el hogar no hay paz, porque entonces nadie quiere regresar, ¿no? Si somos de esas esposas que llegan los esposos y nada más les reclamamos y les gritamos, pues no van a querer llegar. No van a querer llegar a una zona de guerra y muchas Así es. veces la casa es como una zona de guerra porque no hemos buscado esa paz que solo Dios da, ¿no? Y que nos dan los ejemplos en la Biblia. Sí, Todas debemos ser embajadoras de la paz. sí, todas debemos de ser embajadoras de la paz y sobre todo, fíjate que ahorita que hablabas del cambio de autoridad, ¿no? De nuestra madre, que ella era la que ordenaba y mandaba, pero ya que llegaba nuestro papá, mandaba él. Entonces, qué importante es que a lo mejor yo no estoy de acuerdo con mi esposo en algo que él hizo o dijo con nuestros hijos, pero lo respeto. Y ya en privado me agarro del chongo con él, a lo mejor en platicar, oye, ¿sabes qué? No me interesa, o no me gustó, o cómo ves, discutirlo sin pelear, ¿no? Pero no deshonrarlo ante los demás. Sí, o Entonces, sea, sí, sí necesitamos ese espacio donde platicar nuestras diferencias con respeto, o sea, sin gritar, porque empieza uno a gritar y ya el otro grita y luego la grita más y van subiendo los decibeles. Entonces, siempre es bueno. Yo recuerdo, mami, haberme dicho a mí, baja la voz, no estamos gritando, baja la voz, porque y bueno, tú no peleabas como yo, pero muchos de los pleitos empezaba uno a gritar y el otro grita más y el otro grita más. sí, Y no debemos ni siquiera dar lugar a subir, a groserías, a insultos verbales y mucho claro. menos físicos. La Este, Biblia pues, dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, aplaca la ira. entonces, y aplaca la ira. Entonces, si quiero pelear y yo grito y la otra me grita, pues gritamos, ¿no? Pero si alguien dice no hay que gritar, pues se tiene que bajar el otro. Entonces, yo creo que es tan importante el principio de la autoridad en nuestra vida y como familia lo vivimos y por eso el día de hoy podemos llevarlo a cabo en nuestras familias también, ¿verdad? Y eso es muy importante. No somos perfectos, pero sí eh, tuvimos una columna estructural en cuanto a la autoridad y al respeto. Pues qué gusto, Sí. Sally, de veras un tema súper padre.
muy interesante. Ojalá que las mujeres renuncien al matriarcado, porque a lo mejor deberíamos hablar de eso con más detalle, de los síntomas en otro programa, porque hay mujeres que no se dan cuenta que son parte del matriarcado o que fomentan el machismo, y como cristianas debemos aplicar la regla de oro, tratar a los demás como quiero que me traten a mí. Mateo Claro. 7:12, ¿no? Trata a Y los nos demás. molesta el machismo, pero las Sí, mujeres son las que forman a los machos. qué Entonces, horror. pues es la realidad, ¿no? Es ese Sí, círculo. Pero bueno, eso lo dejamos para otro tema, para otro día. así es, Por lo así pronto es. te dejo que te vayas. Gracias por regalarnos este tiempo, Raquel. A todas las que nos escuchan, gracias por estar aquí. De verdad esperamos que algo les sea de bendición. Recuerden que Jesús es el príncipe de paz y Él quiere que haya paz en nuestros hogares y obvio en los países y en todo, pero fomentemos la paz, que se note que somos cristianos porque tenemos en nuestra vida al príncipe de paz. Dios Así les es. bendiga, te quiero mucho, Dios te bendiga, Yo Raquel, que te... también te quiero mucho y animo a todas a que seamos portadoras de la paz, no nada más hoy, todos los días, ¿verdad? Como ejemplos de Jesús en nuestra vida. Te Amén. quiero mucho, muchos Igualmente. abrazos, nos vemos, Hasta luego, bye. bye.